Vamos a continuar y recordemos que estábamos viendo la división celular. Entonces, vamos a ver cómo esta división celular se da a partir de la mitosis. Recordemos que estábamos viendo la mitosis, en la que la mitosis es un tipo de división celular asexuada o asexual, en la que no se necesita, pues bueno, la parte, por ejemplo, más bien no se necesita esta combinación de genes, sino que la misma célula puede reproducirse. Y aquí teníamos las fases. No puede ser, nuevamente. Ok, aquí teníamos las fases y dijimos que a partir de una célula madre que es diploide se van a formar o se van a obtener dos células hijas diploides. ¿Por qué diploides? Porque van a tener los 46 cromosomas, no van a tener 26, digo 23 y 23, sino 46 y 46. Y aquí habíamos identificado las siguientes pues, fases de la mitosis, en donde teníamos a la interfase, a la profase, metafase, anafase, telofase y ahora sí a las células hijas. Dijimos que la interfase y la profase pues va a ser este proceso de replicación de quién, pues de nuestros cromosomas, o bueno, de los cromosomas que están dentro de la célula, van a replicarse. De ahí va a venir la segregación es esta separación en los polos o en los diferentes polos, ¿para qué? Pues para dar lugar a las células hijas. Bien, ahora vamos a ver estas fases. Y tenemos, primero que nada, a la profase. La profase va a ser esta condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Es decir, el nucleolo y la membrana nuclear, que es esto de aquí, van a desaparecerse. ¿Para qué? Para tener una síntesis del uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? El uso mitótico es esta cosita de medio de los cromosomas que los une, que hace que tengan esta forma como de X o en su caso como de Y. Entonces, aquí tenemos esta forma de X, la unión que tienen en medio, ese es el uso mitótico, la parte donde se une. Ahora, lo que nosotros estamos viendo aquí, esto de aquí que es como, bueno, más bien no es como, sino que es la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque están dentro del núcleo. Recordemos que en el núcleo, o más bien, bueno, los que ya empezaron a hacer su investigación, en el núcleo de la célula es donde se guarda el material genético, en donde tenemos los cromosomas, en donde tenemos los genes, el ADN. Entonces, este núcleo tiene una membrana nuclear. Esta membrana nuclear va a desaparecerse. ¿Para qué? Pues para que salga este material genético, para que salgan estos cromosomas, y aquí se va a condensar los filamentos para dar lugar a los cromosomas. Es decir, aquí si se dan cuenta comienza a definirse los polos. Estas cositas que vemos aquí se empiezan a trasladar hacia ambos lados. ¿Para qué? Para dar lugar a los polos, hacia dónde se van a ir nuestros cromosomas. Esta es la profase en donde desaparece nuestra membrana nuclear. Ahora bien, la metafase van a ser, o dentro de la metafase, los cromosomas que están unidos por el uso mitótico que les había dicho que es esta parte de en medio. Ese es el uso mitótico de los cromosomas. Los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial, es decir, a la mitad de la célula, como si fuera un planeta Tierra. Recordemos que los planetas tienen un ecuador, que es la mitad del planeta, pues las células también van a tener la mitad de la célula, y justo a la mitad de la célula se van a alinear todos nuestros cromosomas que están unidos por el uso mitótico, por los centrómeros. Se van a alinear justo ahí, en el medio de la célula, y si se dan cuenta, aquí ya están definidos nuestros polos. Son restos de la membrana nuclear que hubo. ¿Para qué? Para que salieran los cromosomas, pero aquí ya están determinados los polos. Polo norte, polo sur, pero ya están determinados. En medio van a estar estos cromosomas. Se van a alinear, se van a formar
¿Para qué? Para que después o para que llegue la siguiente fase. Entonces, hasta aquí, hasta la metafase, es la alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial. La profase, recordemos, es la destrucción de la, o bueno, no destrucción, la desaparición de la membrana nuclear. ¿Para qué? Para que salgan los cromosomas. Metafase es la alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial, es decir, en el medio de la célula. Y ya tenemos a los polos definidos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no, ninguna. ¿Dónde vienen los cromosomas? ¿Dónde las encuentro? Justo en el núcleo de la célula. Bueno, eso hablando de células animales y vegetales, es decir, de las células eucariotas. Estas células tienen un núcleo. Dentro del núcleo está nuestro ADN. Esa es nuestra información genética. Ahí encontramos a nuestros cromosomas, ahí encontramos a nuestros genes, a nuestra herencia. ¿Y ya se comprendió esa parte? Sí, Miss. Dentro de las células, en el centro, están las, ¿cómo se llaman? Cromosomas. Cromosomas. Cromosomas, sí. Exacto. Bien. Ahora, después de la metafase, va a venir ahora sí la anafase. Vemos, do, meta, ana. Ahora viene ana o la anafase. La anafase va a ser esta separación de las cromátidas que se van a mover lentamente hacia dónde, bueno, pues hacia los polos que se definieron desde la profase. ¿Se acuerdan que les dije que se empezaban a definir los polos hacia los que se iban a ir nuestros cromosomas? Entonces aquí se van a separar hacia un polo y hacia el otro, y los cromosomas también se van a separar de su uso mitótico, es decir, de esta parte del medio que los unía a nuestros cromosomas, se van a separar ¿para qué? Para irse hacia un polo y hacia el otro polo. Obviamente, estos polos opuestos se van a mover lentamente, no es van a tener para poder separarse. Ahora bien, al terminar la anafase, los cromosomas van a formar un grupo en el polo, bueno, en cada polo, vaya. Ahora sí, estos cromosomas que se separaron hacia el polo de arriba y hacia el polo de abajo van a formar grupos. Un grupo para la célula que quedó arriba o para el polo que quedó arriba y un grupo para el polo que quedó abajo, como está aquí. Aquí tenemos, mientras estaban en el plano ecuatorial de la metafase, es esto de aquí, el uso mitótico se separó, se quitó y dejó libres a nuestros cromosomas ¿para qué? Para que se fueran hacia el polo de arriba y hacia el polo de abajo, la mitad y la mitad. De ahí, estos cromosomas que quedaron en el polo de arriba y los cromosomas que quedaron en el polo de abajo van a formarse en grupos, es decir, van a volver a formar un núcleo, una membrana nuclear. ¿Para qué? Para llegar a la telofase. La telofase en las células animales va a comenzar a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial. Esta es la constricción, como una cinturita, por llamarlo así, pero se llama constricción. ¿Por qué? Porque se está reduciendo. Entonces aquí se va a constreñir, o bueno, va a formar una pequeña cinturilla, pero esto es ¿para qué? Para que al final se puedan separar. Este proceso se llama citocinesis, eventos que siguen contrarios a la de la profase. La profase, recordemos que únicamente se van a definir los polos, se va a quitar la membrana nuclear, pero aquí en la telofase se van a definir las dos células que van a quedar al final y además se va a construir la membrana nuclear. Si se dan cuenta, aquí se empieza a construir, no se está destruyendo, se empieza a construir ¿para qué? Para que al final mis dos células hijas tengan su propia membrana nuclear y su núcleo ya con sus cromosomas cada una en los polos a los que se dividieron o hacia los que se fueron. Esto es parte de la telofase.
Ay, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no, muchas, pocas, nada. ¿No? De acuerdo. Bien. Entonces, estas fases son únicamente de la mitosis, que recordemos que es una división celular asexuada y que solamente se da por una de las células y que nos da como resultado dos células hijas, que son ambas diploides, es decir, tienen 46 cromosomas. Ahora bien, vamos a ver la meiosis. La meiosis es un proceso reductivo. ¿Por qué? Porque el material genético se va a reducir a la mitad de una generación a otra. No es como la mitosis. La mitosis mantenía el material genético original, es decir, 46 cromosomas para las hijas, y se seguía con 46 cromosomas. En el caso de la meiosis, de estos 46 cromosomas, únicamente para las células hijas van a haber 23 cromosomas y 23 cromosomas. Se reduce a la mitad, o bueno, se divide. La meiosis, la función de esta división celular es la producción de gametos. Va a ocurrir en órganos sexuales y células sexuales, es decir, con reproducción sexual, no con reproducción asexual. Por ejemplo, aquí yo les puse esta imagen de un óvulo fecundado por los espermatozoides. Estas son células sexuales, que su reproducción debe ser sexual. No se puede reproducir el mismo óvulo con el mismo óvulo para dar como resultado un gameto o para dar como resultado un ser humano, ni un espermatozoide con otro espermatozoide, sino un óvulo con un espermatozoide, una célula sexual femenina con una célula sexual masculina forzosamente para dar lugar a esta vida, a esta nueva vida. Lo mismo pasa con las plantas. En las plantas, aquí yo tengo un gineceo femenino y un androceo masculino, en donde yo tengo esta parte de la planta que, bueno, sus partes serían el estigma, el estilo, el ovario y el óvulo, que está dentro de la planta, y para el masculino vamos a tener al filamento, al polen y la antena, que es lo que va a fecundar a quién, pues al gineceo femenino, para dar lugar a nuevas plantas, para dar lugar a nuevas, incluso a nuevas especies. ¿Por qué? Porque el polen, como bien lo sabemos, los insectos polinizadores, llámense abejas, llámense, incluso los colibríes también son polinizadores, llámense murciélagos también son polinizadores. ¿Qué otro se me está pasando? Bueno, se me están pasando varios, claro, pero hay varios insectos e incluso animales que son polinizadores. ¿Por qué? Porque si las mariposas, exacto, también. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues no es como que una flor vaya y tome a otra flor. No se puede hacer eso, o no se hace esto así, sino que los mismos polinizadores, como su nombre lo dice, toman el polen de una planta macho, por así decirlo, o de una planta masculina, y lo esparcen por todas las plantas. ¿Para qué? Para poder ser fecundadas. Entonces ahí vemos el proceso de reproducción sexuada o de reproducción sexual. Esto es en las plantas. Ok, ahora vamos a ver las fases de la meiosis. Son idénticas a la mitosis, solo que aquí, como decíamos, se van a dividir los cromosomas. No van a permanecer los 46, sino que se van a dar solamente 23. Y tenemos entonces, de la meiosis es una secuencia de dos divisiones celulares, nucleares, es decir, vamos a tener las mismas fases una vez, y estas fases se van a repetir una segunda vez. ¿Para qué? Para dar como resultado a 4 células hijas haploides, es decir, que solo van a contener 23 cromosomas, no 46. Ahora, la primera división va a ser reductora, que es lo que decíamos, de las 46 se va a dividir a 23 y 23. Aquí tenemos dos células hijas con 23 cromosomas.
de la célula progenitora que tiene 46 cromosomas, que es diploide. En la meiosis 1, aquí tenemos meiosis y meiosis, me va a dar 23 y 23. En la meiosis 2, que otra vez se repiten las mismas fases, la segunda división es ecuacional, es decir, aquí se van a mantener estas 23 cromosomas en cada célula para dar como resultado 4 hijas. Veamos. La meiosis, por lo tanto, va a tener interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, donde la interfase y la profase 1 van a ser fases de replicación, es decir, donde se van a copiar estos cromosomas. La metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1 van a ser van a tener parte en la segregación, donde nuestros cromosomas se van a ir a los diferentes polos para poder separarse. Y dentro de la profase y la metafase van a ser fases de apareamiento, donde los cromosomas se van a aparear para tener este uso mitótico. De ahí, ya que tenemos estas 2 células hijas en la primera meiosis, dentro de la segunda meiosis vamos a tener otra vez profase, pero ahora es 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Si se dan cuenta, en cada célula nueva que ahora tenemos, ya son 2, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para tener 2 células de cada una. Con esto, nuestros productos finales de la meiosis van a ser 4 células haploides hijas. ¿Sí comprendimos más o menos qué es lo que pasa aquí? ¿Sí, no? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. ¿Ya se fueron a comer? ¿No? ¿Se están durmiendo? ¿Tampoco? Bueno, ok. Bien, entonces veamos. Aquí vamos a tener la metafase 1 y en la metafase 1 los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, es decir, va a suceder exactamente lo mismo que en la mitosis, pero aquí dijimos que no son 46 cromosomas, que se dividió a la mitad, 23. Entonces, estos 23 son los que se van a alinear en el plano ecuatorial, a la mitad de la célula. Esto es visto bajo el microscopio y esto es una ilustración. Entonces, se ve cómo se empiezan a alinear en el plano ecuatorial a la mitad, donde se van a empezar a dividir, a donde se van a ir hacia los polos, ya sea el de arriba o el de abajo. Después, en la anafase 1, va a haber una reducción del material genético. A estos cromosomas se les conoce como diadas o univalentes, que son cromosomas de doble hebra, que ya no están apareados. Es decir, ya no tienen ese uso mitótico que los une. Ya se quitó el uso mitótico y cuando se quita ese uso mitótico es cuando se dejan de aparear, así se les llama. Entonces aquí, vista bajo el microscopio, vemos que se empiezan a separar y ilustrado se vería más o menos así. ¿Para qué? Para que cada cromosoma, o bueno, cada grupo de cromosomas se vaya al polo correspondiente. Y como vemos, visto bajo el microscopio se ve así. Estos cromosomas se van hacia un polo y estos cromosomas se van hacia el otro polo. Dibujado quedaría así. ¿Para qué? Para llegar a la telofase. Recordemos que dentro de la telofase es donde se forman estos grupos de cromosomas en cada polo y se empieza a formar la membrana nuclear. ¿Para qué? Pues para proteger ese material en cada célula que se está formando. Aquí estamos, los cromosomas se desarrollan, el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen. ¿Para qué? Pues para proteger el material genético que ya tiene cada polo. ¿Se acuerdan de eso? Eso también pasa en la mitosis. Entonces, dentro de la meiosis también está sucediendo. Y de aquí vemos que la telofase 1, tenemos aquí ya el grupo en un polo, el grupo en otro polo, dibujado quedaría así o se vería así. Y la interfase
dentro de la interfase vamos a tener esta división que ya habíamos visto. ¿Para qué? Para que ahora sí se diferencie una célula de otra célula, ya con su núcleo y con su núcleo, cada una. Esa división se da dentro de la interfase. ¿Para qué? Para volver a comenzar otra vez la división, pero ahora de cada una de estas células hijas que se tienen. Ya no es de una sola célula, ahora son estas dos células hijas. Se va a volver a hacer exactamente lo mismo, las mismas fases. Pero es una segunda vez, ¿para qué? Para obtener dos células de cada hija y en total tenemos 4 células. Al final, ¿se comprendió esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, de todas formas, ahorita les voy a poner un video, pero aquí, por ejemplo, en la profase dijimos, bueno, ya esta es la profase 2. La profase 2 me dice que los cromosomas comienzan a enrollarse y a acortarse. ¿Para qué? Para que la membrana nuclear de nueva cuenta se va a romper. Es decir, pasamos de estas dos células hijas y en cada célula hija, ahora las hijas, no la progenitora, las hijas van a tener nuevamente una profase. Por eso pero este ya es la segunda parte. En la profase 2, en cada célula hija va a pasar lo mismo que pasó al principio. Es decir, se va a quitar la membrana nuclear, se va a romper y se van a ir cada una de los cromosomas con el uso mitótico y comienzan a migrar en el plano ecuatorial. ¿Para qué? Para otra vez formarse al medio de cada célula. Y de ahí se van a ir hacia los polos, de ahí se van a volver a formar la membrana nuclear de cada polo y se van a separar las células y entonces ya quedan dos células separadas, pero de cada hija, es decir, dos células de esta hija y dos células de esta hija. ¿Para qué? Para dar al final 4 células hijas, que en este caso serían haploides. ¿Por qué? Porque únicamente tienen 23 cromosomas, no 46. ¿Sí se comprendió esta parte? ¿No se comprendió? ¿Más o menos? ¿Sí, no? ¿Hola? ¿Todavía me escuchan? Sí, lo escuchamos. Gracias. Entonces ya no los veía. Bien, ok. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Espero, ahorita les voy a poner un video para que... ¿De acuerdo? Entonces, déjenme que esto lo pueda colocar. Creo que ya. Ok, ya. Bien. Ok, ustedes me dicen cuando ya se esté viendo, por favor. Bueno, cuando ya... ¿Ya está? Ya. Ok, ahora sí. A ver. Ya se ve, pero no se escucha. ¿Sigue sin escucharse? Ya sé por qué. Esperen, por favor. Porque no les compartí mi sonido. Ahorita se los comparto. Bueno, creo que ahorita vemos el video porque va a entrar Coral para que les pase lista, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vemos el video. Dejen que entre Coral para que les pase lista, ¿vale? Ahora sí, los dejo con Coral para que les pueda pasar lista. Hola chicos, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, vamos a tomarnos unos segunditos para tomarles asistencia. Empezamos con Agustín Hernández, Lady Mariel. Presente. Gracias, Lady. De Aspecto nada. Vanilla, Leslie Ivonne. Me parece que no puede entrar. Ok, Bueno, me creo mandó que mensaje sí, que no de puede hecho entrar. lo vi en el grupo. Ok. Sí. Brazo Jaso Ángela Saraí. Bravo Jaso Ángela Saraí. Presente. Gracias, Ángela. Domínguez Bolaños, Auri Giret. Auri. Presente. Gracias, Auri. García Gómez, Saúl Giovanni. No, él no ha entrado. Ok. González Castillo Jorge. Tampoco ha entrado. Okay. Hernández Bautista Carlos. Carlos, ¿no estás en Sí. clase? ¿Sí? Ay, sí estuvo. Hernández Núñez Vanessa Jacqueline. Presente. Gracias, Vanessa. Herrera Elizabeth. Presente. Gracias, Elizabeth. Por nada, Mercado Moreno, César Omar. Presente. Gracias, César. Vera Leal Irma. Sí, sí Vera está. Leal Irma. Sí está, pero me parece que está en el transporte. Ok, bueno. Ah, no, ya no está. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, ingeniero. Excelente tarde, chicos. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bien, a ver, veamos. Ahora sí les voy a compartir el video. Permítanme, por favor. Aquí está. Ahora sí, a ver. Celular, mitosis. Existen dos tipos de división celular. La mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado. Y se forma el material nuclear alrededor de ellos. En tanto que el citoplasma se divide en 2 partes iguales rodeando a los 2 nuevos núcleos. División celular, meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres.
La meiosis se divide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas dos etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre, o cromosomas maternos. Después de que se alineen, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los dos cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide, los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres, las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. Las células sexuales de los machos mamíferos experimentan más cambios citoplasmáticos porque les crece una cabeza en la que se concentra el ADN y un flagelo que impulsa a las células sexuales, que ahora se llaman espermas, a través del tracto de reproducción de la mujer. Los hombres generan millones de espermas continuamente. Las mujeres, por el otro lado, generalmente generan un óvulo al mes. Si se unen un esperma y un óvulo, el ADN que se encuentra en las dos células dará lugar a un individuo con algunos rasgos de su padre, otros de su madre y otros exclusivamente suyos. Bien, si se dieron cuenta, aquí en la mitosis y la meiosis nos dijeron que la meiosis sirve para la reproducción asexual, mientras que la mitosis va a servir para nuestra reproducción asexual. Bien, perdón. En donde, como yo les mencionaba antes, dentro de la meiosis se va a tener esta mezcla de genes. ¿Por qué? Porque se requiere de las partes progenitoras, tanto del hombre como de la mujer, para poder tener estas células hijas que tienen cromosomas, tanto de un lado como del otro, y los propios cromosomas. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ok, ¿ninguna? Bien, entonces vamos a... De acuerdo, vamos a ver esto. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, si no hay ninguna duda, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los reinos. Recordemos que hay diferentes reinos
dentro de la biología o reconocidos. ¿Por qué? Porque son seres vivos. Los reinos, los seres vivos pueden ser procariotas o eucariotas. En la investigación que ustedes van a hacer de la célula, van a encontrar las células procariotas y las células eucariotas, donde las células procariotas son estas células menos desarrolladas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque son más sencillas, son menos complejas y por lo tanto se encuentran en organismos vivos menos complejos. Ahora, las células eucariotas son aquellas células que son más, bueno, sí, son un poco más complejas, tienen más organelos, están más estructuradas, más organizadas y además se encuentran en seres vivos más desarrollados y más complejos. ¿Como quiénes? Bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Las procariotas se van a encontrar en el reino Monera. El reino Monera son estas bacterias. Aquí tenemos cocos y bacilos, vistos, claro, desde el microscopio. Déjenme ver si lo puedo acercar. Ya, sí lo puedo hacer. Entonces, aquí tenemos, donde les mencionaba, que aquí tenemos a nuestro, más bien, aquí vemos una imagen a través de un microscopio de las bacterias en forma de bacilos. Estos son unos bacilos. Aquí tenemos bacterias en forma de cocos, es decir, forma de bolitas, que son estas células procariotas. ¿Por qué? Porque son células simples, son organismos unicelulares, solamente es una célula. Esto que estamos viendo aquí es una célula, nada más. No hay 2, no hay 3, no hay 4, hay solamente una célula. Lo mismo aquí, este bacilo de aquí, solamente este es una célula. Ya todos estos bacilos que vemos aquí son varias células. Ahora bien, dentro de los organismos eucariotes, o bueno, de las células eucariotas, vamos a tener al reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. Aquí en el reino protista tenemos a las amibas, tenemos a las algas marinas. Dentro del reino fungi tenemos a los hongos, ya sea en forma de moho, en los alimentos o en las paredes que nosotros podemos ver. Esos son los hongos. O los hongos que nosotros a veces vemos en los bosques. Principalmente tengo varias fotos de hongos en los bosques, pero no las tengo aquí. Entonces, estos hongos sabemos que pueden ser, o más bien que la mayoría son alucinógenos o que nos pueden traer severas consecuencias. Otros nos ayudan pues a extraer medicamentos de estos hongos y otros pues son comestibles, que normalmente nosotros lo incluimos en nuestra dieta diaria. Es decir, por ejemplo, se me fue su nombre, champiñones, las setas, y no me acuerdo qué otro hongo, al portobelo, y hay otro que no recuerdo su nombre. Bueno, estos hongos, digo, nosotros los podemos consumir, pero este específicamente no. Recordemos que en la naturaleza normalmente los organismos vivos que tienen un color llamativo, un color, digámoslo, de alerta, que sería el rojo, es porque son peligrosos o son venenosos, generalmente. Digo, hay ciertos organismos vivos que imitan esta característica, pero generalmente la mayoría de los organismos vivos que tienen este color rojo es porque son peligrosos. Entonces, si ven un honguito rojo, no lo toquen, por favor. Bueno, en realidad no toquen ningún hongo si no saben si es comestible o no. Ok, ahora, también tenemos el reino plantae. El reino plantae pues es súper sencillo, ¿no? Son las plantas, los vegetales, las verduras, es esto, bueno, los árboles, los helechos, todas estas plantas que nosotros pudiéramos tener incluso en nuestro jardín. Y el reino animal, donde tenemos animales tanto acuáticos como terrestres. También tenemos estos animales que se arrastran por el suelo, estos insectos, estos artrópodos. Tenemos todos estos animales dentro del reino animal, como su nombre lo dice. Ok, entonces, hasta aquí, ¿hay dudas, hay preguntas? Ok, el huitlacoche
El huitlacoche es muy, muy, muy rico también. Ese es otro hongo que se da. El huitlacoche, de hecho, bueno, yo sé, y yo espero que ustedes saben de esto, supongo. El huitlacoche, ay Dios. Bueno, el huitlacoche es una plaga del maíz, pero como somos mexicanos y somos muy buenos, aún aprovechamos esas plagas y nos la comemos, que sabe muy buena. No sé cuántos de ustedes, que yo creo que la mayoría han probado del huitlacoche, sí lo han comido, en quesadillas, con quesito o sin quesito. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, Sí, va a agrupar organismos cuyas células tienen una organización procariota. Todos van a ser unicelulares y van a formar colonias. Bueno, esto a veces. Las colonias, ¿qué son? Pues son esto que nosotros vemos aquí, que son varias células formando una, pues sí, una colonia, un grupo de células que viven en conjunto. Entonces, aquí tenemos, les decía, las bacterias con forma de bacilo y las bacterias con forma de coco. Estos son algunos ejemplos del reino Monera. Hay otros ejemplos, algunos son espiroquetas, otras son espirilos. Hay muchas formas, algunas formas más en el reino Monera, en las bacterias. ¿Por qué? Porque son unicelulares, solamente tienen una célula. Ahora, el reino protista va a agrupar organismos cuyas células tienen una organización, pues eucariotas, son células eucariotas. Aquí, en el reino protista, únicamente en el reino protista, a ver, protista, bueno, sí, en el reino protista y a veces en el reino fungi, pero más en el reino protista, pueden ser unicelulares, pero también pluricelulares, sin verdaderos tejidos. Es decir, aquí tenemos a la ameba. La ameba, si ustedes se dan cuenta, su estructura es como una mancha que puede tener, que más bien que adentro tiene estas células, pero en realidad no está como bien constituida, es decir, no tiene una forma genuina o una forma más estructurada, sino que se mueve, o más bien que su forma se va dando conforme se va moviendo. ¿Por qué? Porque es un poquito más libre, por así decirlo. Y las algas marinas entran dentro de este reino protista. De hecho, las algas marinas pues también son productoras del oxígeno, así como los árboles aquí en la vida terrestre, por así decirlo. Los árboles producen este oxígeno, las algas también producen oxígeno. Claro, también otros productos como nitrógeno, como otros productos que hacen que, por ejemplo, el agua pues se vuelva verdosa, pero uno de sus principales sería el oxígeno. Es por eso que son muy importantes, es muy importante cuidar los arrecifes marinos, así como queremos o así como es importante cuidar los bosques, los arrecifes también son importantes y es importante su cuidado. ¿Por qué? Porque de ahí también se obtiene el oxígeno, no solamente de los árboles. Y bien, el reino fungi va a agrupar entonces células también del grupo eucariota, pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, sin verdaderos tejidos, son seres heterótrofos, descomponedores de organismos. ¿Se acuerdan que hay organismos autótrofos y heterótrofos? ¿Cuáles serán los heterótrofos? ¿Cuáles eran? Los heterótrofos. Los que no producen su alimento, los que necesitan a fuerzas consumir pues su alimento de alguien más, de otra fuente, no de ellos mismos, no la pueden producir por sí mismos, se nutren de otros organismos. Es por eso que los hongos son estos seres heterótrofos que necesitan de otros organismos para poder sobrevivir, para poder vivir. Por ejemplo, yo les decía, los hongos los podemos encontrar en algún bosque, así digo,
no es el único lugar, pero sí es más probable, porque por la humedad, porque el suelo tiene varios nutrientes, tiene hojas de los árboles que caen, entonces es más probable, pues sí, más probable que ahí se encuentren los hongos. Y más si van en un día lluvioso, en un día muy húmedo, van a encontrar todavía más hongos. Entonces, estos hongos aprovechan, no sé, los pueden ver en el piso, aprovechan el abono que se está formando de las hojas que caen de los árboles, aprovechan, incluso van a encontrar hongos que están creciendo en el tronco del árbol. ¿Por qué? Porque están aprovechando los nutrientes que tiene el árbol para poder crecer, para poder vivir. Ahora bien, algunos ejemplos les mencionaba son los mohos que nosotros vemos en los alimentos. Por ejemplo, cuando dejamos, no sé, un pan ahí muchos días que se descomponga, vemos cómo se le va formando el moho. Los limones, un claro ejemplo. También la papa, si la dejamos ahí por mucho tiempo, se descompone y se le empieza a formar este moho. El jitomate también, cuando lo dejamos ahí y se empieza a descomponer, se le forma moho. La cebolla, todas las verduras que dejamos ahí echarse a perder, pues se les empieza a formar moho. Y este moho, pues, simple y sencillamente está ahí flotando en el aire, siempre, o la mayoría de las veces. Obviamente, hay en lugares en donde hay más moho que en otros. Incluso, si ustedes, no sé si se han dado cuenta o si les ha llegado a pasar en alguna ocasión, que en su baño, por ejemplo, o en algún cuarto, en alguna recámara de su casa, se ha formado moho en las paredes, en las esquinas. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Bien, pues ese moho se debe a la humedad que está guardándose dentro de casa. Como les Pásame un- mencionaba. ¿Mandé? Ah, no, nadie habló. Bueno, como les mencionaba, es más probable en el baño. ¿Por qué? Porque es más húmedo y porque a veces no tiene una buena ventilación. Entonces, pues se guarda la humedad y esto favorece que el hongo crezca. Y es por eso que vemos en las esquinas, generalmente, porque es donde más se acumula la humedad, que en las esquinas pues se forma este moho, que en las esquinas está más oscuro o que las paredes o incluso las ventanas, los filos de las ventanas están negros por el moho. ¿Por qué? Porque se empieza a formar o a acumular este hongo ahí. Bien, otro ejemplo de este reino fúngil, ya vimos, son las setas o estos hongos que nosotros normalmente conocemos, que normalmente vemos. No es la única forma de hongos que hay diferentes formas, hay muchísimas formas impensables tal vez, hay muchísimas, demasiadas formas de los hongos o que los hongos pueden adoptar y que son sorprendentes realmente. Entonces, ¿cómo podríamos quitar, por ejemplo, el moho? ¿O cómo quitamos el moho? ¿O cómo, pues sí, destruimos a estos hongos? Bueno, pues con cloro. El cloro destruye sus paredes celulares, destruye su membrana celular y muere. También, bueno, sí, más que nada con cloro. Puede ser que con alcohol igual, pero yo personalmente pienso que con alcohol, pues sí los mata, pero creo que funciona más con cloro y el alcohol, pues sí funciona más con las bacterias. Tal vez yo me esté equivocando, tal vez funcione para ambos, sí funciona para ambos, pero a mi punto de vista creo que el alcohol es más para las bacterias y el cloro más para los hongos, pero bueno, aquí ya sabemos entonces cómo podemos lidiar con estos hongos. No sé si a ustedes o a sus hijos o a sus sobrinos o a sus nietos o no sé, a los niños pequeños, les ha salido esto que se llama algodoncillo, que no es más que un hongo en la lengua, como moho blanco. ¿Sí les ha salido esto o no? Bueno, que ustedes sepan, que ustedes hayan recordado.
Sí. Bueno, no que me haya salido, pero sí he visto bebés. Sí, sí, claro. Es que esto del algodoncillo se da más en los niños pequeños por Ujú. por sus bajas defensas. Y sí, en algunos adultos también. Pero bueno, este algodoncillo pues también es hongo que crece en donde, pues en la lengua en este caso. Puede crecer en cualquier parte de la boca, pero generalmente es en la lengua y en el paladar. Entonces, este hongo, este algodoncillo, pues sí es algo molesto. Ahora, también, por ejemplo, el hongo de los pies, del pie de atleta o las uñas, exactamente. ¿Por qué crece ahí? Bueno, primero que nada, los pies. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por mala ¿Qué higiene? bueno, una puede ser mala higiene, aunque, A veces por el zapato, ¿no? Por el tipo de zapato. exactamente, aunque déjenme decirles que ¿O por no el es sudor? solamente por mala higiene, créanme que no. Hay personas que Por los son muy, muy minuciosas en su higiene y aún así pueden llegar a tener hongo en el pie. Esto se debe, como dice Irma también, a el tipo de calzado que se usa. ¿Por qué? Porque el tipo de calzado hace que nuestros pies suden más o haya más, el calor esté más encerrado. Exacto, exacto. Los hongos se esparcen en el ambiente y los pies los pueden, pues puede crecer en los pies. Pero esto se debe a la cantidad de humedad que hay en nuestros pies. Recuerden, un factor importante para que el hongo crezca es la humedad. Si hay humedad, entonces van a haber hongos. Así nosotros seamos muy minuciosos en la limpieza, sí, va a haber hongos. Puede ser o es más probable que haya hongos. Digo, esto no es por regla general, pero es más probable. E incluso en Maestro, las uñas, pues nosotros, por ejemplo, las uñas de los pies es más común. ¿Por qué? Porque hay más humedad y porque, por ejemplo, algunas personas, pues, estamos acostumbradas o acostumbrados a usar zapatos cerrados todo el tiempo, ¿no? Dígame, Aure. los hongos también se pueden, por ejemplo, en el aspecto que dijo de los pies, también puede ser por contagio. Sí, claro, claro, también se puede hacer por contagio. Es por eso que, por ejemplo, no sé, se recomienda, por ejemplo, cuando nos bañamos o cuando en las regaderas, por ejemplo, si nosotros practicamos natación o si vamos a alguna regadera, pues digamos, no pública, pero sí que usan varias personas, y aparte también en la Como nuestra, un balneario. se recomienda que usemos calzado o, bueno, sandalias. ¿Para qué? Para no pisar, pues, el suelo tal cual. ¿Por qué? Porque ahí también se acumula hongo. Entonces podemos contagiarnos. Incluso si nosotros llegamos a usar zapatos de otra persona, podemos contagiarnos también. Eso, ándele, ándele, así exactamente. Entonces, podemos contagiarnos de otra persona. Es por eso que es muy importante, bueno, pues tener ciertos cuidados, ¿no? No estar descalzo, sobre todo en la ducha, sobre todo en las piscinas. Ahí es donde se da más el contagio, entonces hay que tener cuidado. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, no, ninguna. No, mis de mi parte. Ok. Bien, así entonces pasamos al reino plantae. Bueno, antes de pasar al reino plantae, una anécdota que les puedo contar acerca de esto del reino fungi es que un día, en una ocasión, en el laboratorio en el que yo estábamos, bueno, hicimos crecer hongos en cajas Petri de manera, pues, microbiológica, es decir, como un moho, así lo hicimos crecer. Y pues estaban bien bonitos, bien padres. Los hongos de verdad son muy, muy bonitos y crecen de formas muy padres y tienen colores diversos dependiendo de qué hongos estemos, ay, perdón, de qué hongos estemos trabajando. Pero bueno, entonces estábamos viendo nuestros honguitos, a mí, yo, su servidora, se me ocurrió, pues, voltear la caja en la que estaban porque quería ver cómo era por debajo. Y pues se abrió la caja, se esparció todo el hongo en mi mochila, en mi bata y en mi libreta, porque estaba mi libreta ahí abierta, porque estábamos haciendo anotaciones de cómo se veía, todo esto de la bitácora que tenemos que hacer. Pues sí,
todo se llenó de hongo, todas mis cosas. Bueno, ¿qué hice? A mi mochila la rocié de alcohol, de cloro, pero obviamente de eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay poros en donde puede alojarse el hongo todavía. Digo, después la lavé, pero en el momento solamente pude ponerle mucho cloro, mucho alcohol, porque el cloro pues, despintaba todo, entonces dije, no, mejor alcohol. De mi bata, lo mismo, alcohol, pero de mi libreta dije, ahí, ¿qué le hago? Bueno, pues la envolví en mucho plástico y la metí a la olla de presión. ¿Para qué? Pues para desinfectarla. Y bueno, la metí a la olla, esperé a que se desinfectara junto con todo el material que estábamos desinfectando, esterilizando más bien, para que se esterilizara. Y pues ya al final la saqué, mi libreta estaba toda doblada, pero bueno, ya la saqué esterilizada y la volví a ocupar. Así que si están en un laboratorio, traten de no tocar cosas porque pueden suceder ciertos accidentes. Y ya esa es la anécdota. Ya, ahora sí, pasamos al reino Plantae. Bien, dentro del reino Plantae. El reino Plantae dijimos que también va a estar dentro de las células que son eucariotas. Estas células, o más bien este reino, únicamente van a ser organismos pluricelulares. Recordemos que los organismos anteriores, tanto el Monera como el Fungi, podían ser unicelulares o pluricelulares, pero aquí en el reino Plantae son solamente pluricelulares, es decir, más de una célula. Tienen tejidos, tienen órganos, son seres autótrofos, como ya lo hemos venido viendo, y algunos ejemplos pues son los helechos, el almendro, bueno, infinidad de plantas, infinidad de vegetales, infinidad de frutos, infinidad de verduras, por ejemplo. Yo aquí tengo una nochebuena muy bonita, ahí también es una planta, el pasto, no sé, muchísimos vegetales que nosotros podemos ver y que podemos apreciar también. ¿Por qué? Porque son bellos igual y aromáticos y que están dentro de este reino Plantae. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no. No, Miss. ¿No? Ok. Bien. Ahora, de aquí vamos con el reino animal. El reino animal también va a estar dentro de las células eucariotas. Van a ser organismos pluricelulares con tejidos, es decir, van a tener más células, como por ejemplo el reino vegetal, el reino Plantae. La mayoría tiene órganos e incluso aparatos y sistemas y son seres heterótrofos. Algunos ejemplos, bueno, puede ser la medusa, otro ejemplo la ardilla, varios animales, incluso nosotros, también entramos dentro de este reino. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Sí, no. Muchas, ninguna. ¿Por qué entramos nosotros en este reino, Miss? Okay. Porque nosotros también tenemos o somos seres pluricelulares, pero no somos autótrofos, somos heterótrofos. Recordemos, el reino Plantae y el reino animal son los únicos reinos en los que en los que son organismos pluricelulares. Es decir, tienen más de una célula, no pueden ser una sola célula. Entonces, nosotros somos pluricelulares. Pero la diferencia entre el Plantae y el animal es que el Plantae es autótrofo. Nosotros no somos autótrofos. Entramos en el animal. ¿Por qué? Porque somos heterótrofos. Necesitamos alimentarnos de alguien más para poder obtener nuestros nutrientes, nuestros nutrientes para poder desarrollar. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, Miss, gracias. Ok, bien. Entonces, ahora, si no hay dudas, vamos a su guía, por favor. A ver. Auri, ¿volvió a levantar la mano? No, le quería preguntar cómo la quitaba. Ah. Quedó trabada. Ya, a ver. Creo que...
Según esto, yo puedo quitar. No, ya se quitó. Ya vi. Ya apareció la opción de bajar la mano, ¿verdad? Eso. Bien, ok. ¿Qué? Ah, sí, vamos a subir. ¿Te puedes estar quieto? Porque esto no me deja ir a la guía. Clase. No, Ok, nada más. aquí está. Entonces, veamos. Tenemos nuestra guía. En la página 51 empezamos con biología. Y aquí vemos el temario de biología, en donde tenemos el concepto de biología, sus ramas, que eso es lo que vimos, la biología, las ramas de la biología, las biomoléculas que estuvimos viendo cada una de 200 ellas. pesos, por favor. 200 pesos, por favor. Sí, por favor. Estuvimos viendo las biomoléculas, en donde tenemos, bueno, el concepto de biomoléculas, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los lípidos. Asimismo vimos, bueno, ustedes van a investigar en esta parte, la célula animal, vegetal, los organelos de la célula. Tenemos a la mitosis, a la meiosis, el proceso fotosintético que vimos al principio de los carbohidratos, y los reinos, tanto fungi, monera, animal, protista y plantae. Ahora, aquí tenemos, entonces, para recapitular, la biología, en donde nos dice qué es la biología. Bueno, donde dijimos que la biología no es solamente el estudio de los seres vivos, sino que este estudio abarca un campo más amplio, en donde se tratan disciplinas independientes. Es decir, todas estas disciplinas van a estudiar la vida, pero en escalas diferentes. Dijimos que tanto en escalas microscópicas, pero también escalas macroscópicas, donde nosotros podemos pues ver la vida, cómo surge, cómo se desarrolla, pero también cómo termina. Exacto, en diferentes niveles de organización. Bien, ahora, también vimos las ramas de la biología, donde vimos diferentes tipos y diferentes perspectivas donde se estudia la biología, donde se estudia la vida. Aquí me parece que esta actividad ilustra 5 ramas de la biología que te agraden. Ah, sí, la tienen que hacer. Perdón, aquí donde estaba en duda, pero no, sí la tienen que hacer. Ok, les voy a dejar esta actividad, en donde van a encontrar 5 ramas de la biología que les agraden. Recordemos que vimos todas estas ramas de la biología, desde la anatomía, la antropología, la bacteriología, la bioespeleología, biofísica, biología marina, biología matemática, la biomedicina, la bioquímica, la biotecnología, pueden dibujarla, la citología, citogenética, todas estas ramas de la biología. De todas estas ramas ustedes van a escoger 5 y las van a dibujar, ¿vale? Y estos dibujos los van a subir. Les voy a activar la plataforma. Hoy les activo la plataforma. También en la unidad... Perdón. Dígame. Creo esta tarea ya la había subido a la plataforma, pero nos había dejado 2 ramas nada más. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, de todas formas, ahorita reviso. Sí. Vale. Entonces, si ya se las dejé, qué bueno, porque yo pensé que no se las había dejado. Pero si ya se las dejé, está bien. Si no, reviso de todas formas. Pero gracias por decirme. Por nada. Gracias. Entonces, aquí las biomoléculas, ya vimos que son aquellas que nos permiten la vida, que nos dan este material, ¿para qué? Pues para que podamos realizar ciertos procesos que involucran carbohidrato, hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, de la vida. Bien. A ver,
Liz, ¿me podrías Sí, dígame. dar lectura a esta parte de biomoléculas? ¿Qué son las biomoléculas, por favor? ¿Sí las otras? Espérame. Bueno, Sí, ahorita, espérame. Lady, ¿tiene alguna pregunta? Miss, ¿qué cree que a mí no me aparece nada en la plataforma? ¿No? Nada de biología, ninguna tarea, no. Ajá, yo recuerdo que no les he dejado ninguna tarea de biología, pero les digo, ahorita reviso, si no se las dejé, entonces les vuelvo, más bien se las dejo, ¿de acuerdo? Ay, no me veo nada. Gracias. Ok, Miss, porque Sí, yo igual porque no recuerdo que haya dejado algo de biología. Una vez dijo que lo iba a dejar, pero no lo dejó. Ah, entonces a lo mejor. Pero sí. Sí, Miss, no dejó nada. Ok, les voy a subir esa actividad del dibujo y lo de las células que les había mencionado, ¿sale? Son 2 actividades en total, hasta ahorita creo. Sí, son 2 actividades, me parece, nada más de biología. Entonces, ¿por qué no se me hacen? Bien, ahora sí, por favor, Liz, ¿me podría dar lectura a las biomoléculas? Sí, biomoléculas. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto forman la materia viva, es decir, la base químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las más que se encuentran en abundancia son el primer lugar del nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar, se puede mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general. Esta depende de la presencia del carbono en su estructura. De esta manera se les designa el nombre de biomoléculas inorgánicas a las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono. Esto no puede ser sintetizados por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. En este grupo se puede tomar como ejemplo el agua, el grupo opuesto, es decir, poseen moléculas de carbono, los cuales son parte de su estructura. Se les designa biomoléculas orgánicas y también difieren con el grupo inorgánico en la característica de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Ok, gracias. Entonces, aquí nosotros ya vimos que dentro de las biomoléculas van a existir estas biomoléculas orgánicas y las inorgánicas. ¿Por qué? Porque las orgánicas también van a tener un papel fundamental en la vida, dentro de la vida o para desarrollar la vida. También vimos que los elementos principales de los cuales estamos compuestos, pues va a ser este Chomsky, que como mencionamos, el sulfuro y el sulfato, el azufre y el fósforo van a estar en menor medida, pero también están presentes, así como los oligoelementos, que dijimos que son estos elementos que están en menor cantidad, pero que también necesitamos para poder vivir. Bien, ahora, dentro de las biomoléculas vimos a los carbohidratos. César, ¿me podría hacer favor de leer los carbohidratos? ¿Se puede? Claro, profe. Los Ok, por favor. carbohidratos, como su nombre indica, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo entran los glúcidos o los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso, muscular y los eritrocitos. No, esperen. Sistema nervioso, músculo, disculpe, y eritrocitos. Alison. Son solubles en agua. Los carbohidratos suelen tener mala reputación, en esencial en lo que respecta al aumento de peso. Sin embargo, no todos los carbohidratos son malos. Por sus innumerables beneficios para la salud, los carbohidratos se han ganado un lugar en tu alimentación. De hecho, tu cuerpo los necesita para funcionar de manera adecuada. Sin embargo, algunos carbohidratos pueden ser más
recomendables que otros. Aprende más sobre los carbohidratos y cómo elegir los carbohidratos saludables. Existen tres tipos principales de carbohidratos. Gracias. Bien, entonces aquí dentro de los carbohidratos, como ya habíamos dicho, también reciben el nombre de hidratos de carbono o de glúcidos y que también tienen esta, pues, mala reputación en la que se dice que son malos para la salud, que te aumentan de peso. Y hasta cierto punto es verdad. Claro, ok. Bien, entonces estábamos en la guía y vamos a pasar, decíamos que sí, que se dice que nos aumentan de peso, que aminoran nuestra salud y hasta cierto punto esto es verdad. Obviamente, cuando excedemos su consumo es cuando nos afectan. ¿Por qué? Porque ya vimos que los carbohidratos son importantes en nuestra dieta porque son la fuente principal de energía. Claro está que debemos consumirlos con moderación. ¿Para qué? Pues para que no tengamos estos efectos negativos de su consumo en exceso. Bien. Irma, ¿me podría apoyar con la lectura de el azúcar, por favor? Sí. Gracias. El azúcar es la forma más simple de carbohidrato y se encuentra naturalmente en algunos alimentos, como en las frutas, los vegetales, la leche y los productos lácteos. Algunos tipos de azúcar son el azúcar de fruta, fructosa, el azúcar común, sacarosa y el azúcar de la leche, lactosa. Bien, gracias. Entonces, aquí, como les mencionaba, o como habíamos visto ya en la clase, el azúcar va a ser esta forma más simple, que tenemos diferentes tipos de azúcares, es cierto, y dijimos que, por ejemplo, en las frutas normalmente o principalmente vamos a tener esta fructosa, que es el azúcar más simple que podemos encontrar en las frutas, y también, por ejemplo, en el azúcar común, el azúcar que utilizamos para endulzar nuestro café, por ejemplo, o para endulzar pues nuestro chocolate o para endulzar el agua, tenemos a la sacarosa. Y el azúcar de la leche, pues es la lactosa, que esta dijimos que se va a conformar de dos azúcares simples. Y que bueno, hay personas que no somos, o bueno, que no son tolerantes a esta azúcar, que es la lactosa, y que necesitan digerirla. Bien, de aquí también otro tipo de carbohidratos, pues dijimos que es el almidón. Los asiáticos son los que, bueno, la mayoría no toleran la lactosa, eso no lo sabía, eso es un dato interesante. ¿Sí? Eso no lo sabía. Bueno, no sé si esto lo sepan ustedes, pero los perros, los animales, los perros principalmente, tampoco pueden digerir la lactosa. De hecho, no es conveniente darles leche a los perros. No sé si esto lo sabían. También otro dato interesante, ¿no? Aparte de los asiáticos que también son intolerantes a la lactosa, los perros tampoco deberían consumir leche. ¿Por qué? Porque no tienen esta enzima que es la encargada de digerir o de separar estas azúcares, lo cual hace que pues, su pancita se inflame, tengan estos gases, toda esta parte que conlleva la lactosa. Bien. ¿Eso que no pueden comer chocolate? ¿Mandé? ¿Es por eso que no pueden comer chocolate? Aparte, sí. Sí, una de las causas es esa, pero hay otra, me parece que es por el componente del chocolate, el componente principal, pero en este momento la verdad es que no me acuerdo, lo leí hace tiempo y ya no me acuerdo cuál era ese componente principal que hacía que les hiciera daño a los animales, bueno, a los perros en este caso, el comer chocolate. Pero en este momento sí no lo recuerdo bien. Okay. Oiga, Miss, ¿y por qué los conejos no pueden comer plátano? Ah, caray. Eso sí que no lo sabía. Ese es otro dato interesante para mí este día. Porque no sabía que los conejos no pudieran comer plátano. Sí pueden. No sé si no. ¿Por qué no? No, o sea, ¿qué les no pasa sé. o por qué? Yo tenía un conejo, ¿No le di de plátano ¿no? y se murió. Ah. Tenía un conejo, le di plátano y se murió.
No, no fue porque se Entonces, atragantó. yo deduzco que no puede comer plátano. Tampoco. No, eso sí, no. De verdad, esta parte sí la desconozco, ¿eh? No sabía que los conejos comían plátano y se morían. No, sí comen plátano, Miss. Sí, yo creo que se atragantó Sí. o simplemente ya Ajá, era. a lo mejor. Y Dios así lo quiso, no sé. Yo supongo. ¿Quién sabe? Pero pobre conejo, murió. Ok, pero pobre conejo. Bueno, vamos. Continuando con esto de los carbohidratos, Auri, ¿me puede apoyar leyendo el almidón, por favor? El almidón es un carbohidrato complejo, lo que significa que está hecho de muchas unidades de azúcar unidas. El almidón se encuentra naturalmente en los vegetales, los granos y los frijoles y los guisantes, arvejas y chícharos, secos y cocidos. ¿Qué son arvejas, Miss? Exacto, es lo que estaba viendo, arvejas. Yo creo que son las lentejas o son un tipo de semilla parecida, porque arvejas no la había escuchado. A ver, la vamos a investigar para ver qué son arvejas. Ok. Ah, son los chícharos. Ajá, las arvejas son los chícharos, que también se les llama guisantes. Son los chícharos. Entonces, bueno, sí, estos almidones, recuerden que no solamente se dan en los chícharos o las arvejas, como aquí se les dice, que no creo que eso sea de aquí de México, debe ser de algún otro país de Latinoamérica, pero no sé cuál, en donde se le digan arvejas a los chícharos. Bueno, pues estos, los chícharos, las papas, incluso, bueno, los frijoles también llegan a tener este almidón. El arroz, tienen este almidón que son azúcares más complejos y que habíamos visto que son azúcares que no son dulces. ¿Se acuerdan? Que dijimos que hay azúcares dulces y azúcares no dulces. Este almidón es un azúcar no dulce. ¿Por qué? Porque son cadenas muy largas de azúcares unidas. Entonces son más largas, más complejas, más difíciles de digerir. Por lo tanto, tienen o aportan mayor energía. Ahora bien, la fibra. Ángela, ¿me podría apoyar a leer la fibra, por favor? ¿Sí está Ángela? Sí. Ah, sí, gracias. La fibra. Espérame. La fibra también es un carbohidrato complejo. Se encuentra naturalmente en las frutas, los vegetales, los cereales integrales y los frijoles y guisantes, arvejas, chícharos secos y cocidos. Ok, gracias. Bueno, aquí eso de arvejas y chícharos es como que nos ponen cómo se pueden llamar también los guisantes. Bueno, aquí la fibra también dijimos que son carbohidratos que nos ayudan, por ejemplo, a nuestra digestión en el bolo fecal, ¿para qué? Pues para aumentarlo y así pueda transitar en el intestino y llegar pues a su destino final, ¿no? Bien. De aquí nos vamos también a las proteínas. Las proteínas, Lady, ¿nos podría ayudar a leer las proteínas, por favor? Sí, Miss. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad de peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Ok, gracias. Entonces, recordemos que las proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen distintas funciones que hacen que estén presentes en la mayoría de los procesos vitales de nuestro organismo. Y como habíamos mencionado, o no sé si se los dije a ustedes, bueno, existen
entre 20 y 21, me parece que 21 aminoácidos que se pueden combinar entre sí mismos para formar una nueva proteína cada vez. Entonces, por ejemplo, si tengo un aminoácido, perdón, una proteína que tiene, no sé, 50 aminoácidos, pues ese 50 lo elevamos a la potencia 20, ay Dios, ¿y cuánto les daría? 50 a la potencia 20, ¿cuánto les da? Les da un número extremadamente grande, créanme. A ver, déjenme ver qué número les da. 50 a la 20. Ok, les da un número extremadamente grande, exacto. Un 10 con 32 ceros. Alguna cosa así. Es una cantidad muy, muy grande. Y estos solamente son aminoácidos proteínas que tienen únicamente 50 aminoácidos. Ahora imagínense una proteína con 100 aminoácidos o una proteína con 200 aminoácidos. Son infinidad de verdad de combinaciones y de proteínas diferentes que se pueden alcanzar. De hecho, no sé si ustedes hayan leído este estudio que se hizo recientemente acerca de una proteína que es capaz, en nuestro cuerpo, en el ser humano, una proteína que es capaz de permitir el paso del virus, del coronavirus, de COVID. ¿Sí escucharon eso? ¿Han leído de eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, les voy a pasar la noticia, solo espero encontrarla, pero les platico. Esta proteína, recordemos que las proteínas también se encuentran en la membrana de la célula y que estas proteínas sirven como esa puerta que deja entrar a ciertos agentes dentro de la célula y dejan salir a otros. Bueno, pues el virus, digámoslo así, se disfraza y logra engañar a la proteína. ¿Para qué? Para que le permita entrar. Es como una llave maestra. Recordemos, o más bien, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, en nuestra casa tenemos varias cerraduras que solamente se abren con una sola llave, pero si tenemos una llave maestra, pues esa llave maestra abre cualquier cerradura. En este caso, este virus actúa como esa llave maestra que hace que la cerradura de esta proteína específicamente, y lo que se ha descubierto hasta ahora, pues le permite el paso sin detenerla o sin dejarle, o sin decir, oye, no puedes entrar porque es un patógeno. Entonces, esto hace que nosotros podamos enfermarnos de COVID. Ay, no lo encuentro. ¿Por qué no lo guardé? Bueno, después cuando lo encuentre se los envío. Pero esta proteína, pues, es capaz de dejar entrar al virus. Y el virus, pues, obviamente, se disfraza, tiene ciertos mecanismos que hacen que pueda engañar, por así decirlo, a la proteína para poder entrar. Así que, imagínense, de tantísimas proteínas que tenemos, de tantísimas proteínas que se pueden generar en nuestro organismo vivo, pues nosotros no hemos alcanzado a estudiar, pues supongo que todas, sino que solamente la mayoría, solamente algunas hemos alcanzado a estudiarlas, pero más que estudiarlas, a comprenderlas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes mecanismos, sirven para diferentes cosas y están situadas en diferentes partes de nuestro organismo, que pues hacen que nuestro organismo funcione correctamente y que la anomalía de alguna de estas proteínas pues hace que nuestro organismo también lo resienta. De acuerdo. Ahora, también vimos las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas. Leslie, ¿me podría ayudar a leer las funciones de las proteínas, por favor? Sí, Miss. Funciones de las proteínas.
De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace impredecible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Bien, entonces aquí nosotros vimos que las proteínas tienen muchísimas funciones también y que una de las, podría decirse, más importantes, pero también, más bien, específicas, pero también más importantes, pues es este funcionamiento de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque protegen nuestro organismo de los agentes patógenos, pero como les decía, también nuestro sistema inmune, nuestros anticuerpos pueden ser engañados por estos virus. ¿Por qué? Porque los virus, pues, mutan, cambian su forma de entrar al organismo para poder evadir a esta seguridad que son los anticuerpos en nuestro organismo. Bien. De aquí también tenemos las propiedades de las proteínas. Carlos, ¿me podría hacer favor de leer las propiedades de las proteínas, por favor? Hola, me disculpa, lo que pasa es que ando manejando y se me complica un poco, mire. Sí, si no puede, mejor no, porque si no, vayamos a provocar algo. Gracias. Sí, disculpe, estoy en carretera. Sí, no se preocupe. Irma, ¿usted me podría apoyar, por favor? Si no, vayamos a provocar algo. Tiene su micrófono apagado. Sí, propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida sea la más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificidad. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente de las demás y de la función que pueden tener otras moléculas. La amortiguación de pH pueden comportarse como ácidos o como básicos en función de si pierden o ganen electrones y hacen que el pH de un tejido o compuesto del organismo se mantenga a los niveles adecuados, o la capacidad electrolítica que les permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Bien, entonces aquí las proteínas pueden tener más bien, recordemos que las proteínas pueden desnaturalizarse de sus estructuras que dijimos que tienen primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, debido a pues cambios de temperatura, cambios de pH, cambios en la solución salina en la que se encuentran. Así que aquí las proteínas pueden
tener o pueden desempeñar distintas funciones. Pueden también incluso amortiguar el pH, pueden también tener esta capacidad electrolítica. ¿Para qué? Pues para poder ir hacia los polos en donde tienen estas cargas o estos iones, tanto cationes, que son positivos, y aniones, que son negativos, para no desnaturalizarse. Pero la mayoría, bueno, pues esas son proteínas específicas. Las otras proteínas, si no están estas que amortigüen, si no están estas que equilibren, entonces sí se van a desnaturalizar. O van a perder esta estructura que ya han adoptado. Bien, la clasificación de las proteínas, dijimos que pueden ser clasificadas en función de su forma, de su composición química, según su forma. Dijimos que existen proteínas fibrosas, que son insolubles en agua, como la queratina, el colágeno, la fibrina, las globulares, que están en forma de esfera y compacta, que son solubles en agua, y estas pueden ser enzimas, anticuerpos, ciertas hormonas, no todas, y las mixtas, que tienen una parte fibrilar y otra parte globular. Las vitaminas van a ser estos compuestos heterógenos imprescindibles para la vida, que, bueno, nosotros podemos ingerirlos, pero de manera equilibrada y en dosis esenciales para el correcto funcionamiento fisiológico. ¿Por qué? Porque si hay un exceso de vitaminas, pueden aparecer distintas consecuencias. Podemos tener, por ejemplo, no sé, podemos presentar quistes, podemos presentar un mal funcionamiento en nuestro sistema inmune, incluso cuando las vitaminas las consumimos en exceso, es decir, pasamos el requerimiento que necesitamos cada día, por ejemplo. Es por eso que se recomienda tener una dieta balanceada, tanto grasas, tanto proteínas, tanto carbohidratos, como también las vitaminas, porque un exceso de vitaminas tampoco es bueno. Recordemos que nada en exceso es bueno. Bien, también dentro de los lípidos, pues vimos que son estas grasas que componen a nuestro organismo. Aquí los lípidos podemos encontrarlos, bueno, ya dijimos, en alimentos ricos en grasas saturadas, en grasas monoinsaturadas. También podemos encontrarlos, pues, obviamente grasas de origen animal, pero también grasas de origen vegetal para los lípidos. Las funciones también tenemos la función energética, la función estructural, la función de transporte, la función reguladora, y también aquí ya tenemos la célula, pero esto a ustedes les toca investigarlo. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Eso de las células también es tarea, maestra? Sí, recuerden que les había mencionado que ustedes van a hacer una tipo presentación en donde abarquen los tipos de células, que dijimos que eran 2, procariotas y eucariotas. Dentro de las eucariotas hay 2 subtipos, animal y vegetal, y cada uno de sus organelos y sus funciones. ¿Sale? De todas formas, ahorita yo les activo esta tarea, ¿de acuerdo? La presentación será en PowerPoint, maestra.